Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Vamos a compartir en esta tarde el tema de la templanza y el dominio propio. Buenas tardes a las que se están uniendo, los que se están uniendo. Qué bien. Bien, vamos a comenzar ya. Aquí estamos para, como cada viernes en la tarde, compartiendo algún tema que sea de edificación espiritual para cada uno de nosotros. Tenemos en esta tarde el tema de la templanza y el dominio propio. Vamos a comenzar en oración para que el Señor nos siga guiando y nos siga permitiendo tener este tiempo y que sea de mucha edificación para cada uno de los que lo escuchen en esta tarde y también de aquellos que lo puedan escuchar más adelante. Padre, gracias te damos por esta tarde en que estamos compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque este es un tema de mucha importancia para nuestras vidas y con gran claridad tú lo expones en tu palabra para que nosotros sepamos cómo conducirnos, Señor, en cada momento, en cada actuación que tengamos, tanto a nivel individual, a nivel privado como a nivel público, Señor. Es el tema de la templanza y el dominio propio. Gracias, Padre, porque tú lo describes con exactitud, con claridad, a través de toda tu palabra, Señor. Tú nos hablas acerca de que debemos permanecer en obediencia para honra y gloria de tu nombre, para que nosotros, Señor, como hijos tuyos, podamos hablar bien de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser instruidos por ti, pero también, Señor, nos da el privilegio de ser perdonados, porque muchas veces caemos en desobediencia, pero tú nos perdonas, nos libras, Señor. Gracias. Bendícenos en esta tarde y ayúdanos a apropiarnos de la templanza y el dominio propio, Padre, para que seamos, Señor, obedientes cada día, en todo momento, a ti. Gracias por tu santa palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces estamos aquí hablando acerca de lo que es la templanza. La templanza es una cualidad dada por Dios a través de su Santo Espíritu que nos ayuda a hacer las cosas con moderación, a moderar los apetitos, los deseos que tenemos. Esa es la templanza, es un carácter que el Señor forma en nosotros. Dice que está relacionada con la sobriedad, con la moderación de carácter. Es la capacidad dada por Dios a través de la persona del Espíritu Santo que le permite a la persona reaccionar de manera equilibrada, con control sobre sus emociones, lo que le hace capaz de dominar sus impulsos. Esa es la templanza. Cuando se logra manejar los impulsos emocionales, alcanzas el dominio propio. O sea que a medida que te ejercitas en la templanza, el Señor forma en ti un carácter, y este carácter es el que te lleva a actuar con dominio propio. La diferencia entre templanza y dominio propio
es que la templanza es el carácter formado en ti a nivel interno, pero ya el dominio propio es lo que se ve, las acciones, cómo tú controlas tus emociones, cómo tú controlas tus apetitos, tus deseos. La manera como tangible de ver la templanza es el dominio propio. La templanza es uno de los elementos del fruto del Espíritu. Cuando nosotros venimos a Cristo como nuestro Redentor y Señor de nuestras vidas, viene a morar en nuestro corazón el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces produce un fruto en nosotros. Ese fruto tenemos que cada día seguirlo cultivando para seguir creciendo en lo que es la santidad. Entonces, la templanza y el dominio propio son elementos del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu se compone por la fe, se compone también por el amor. Vamos a verlo aquí en Segunda de Pedro. Yo se lo voy a leer, Segunda de Pedro. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 dice que nosotros, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y dice el por qué debemos cultivar, o sea que dentro de los elementos del fruto del Espíritu, que es uno, pero tiene varios elementos. Entonces tenemos que está la fe en Cristo Jesús, no cualquier fe, la fe en Jesucristo para que sea nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces, luego de la fe viene la virtud. ¿Qué es la virtud? Es practicar con excelencia algo. Practicar con excelencia algo. O sea, poner en práctica con excelencia algo. En nuestro caso está que luego que tenemos la fe, entonces todo lo que hagamos debe ser para la honra y gloria del Señor. Hacerlo como para el Señor, todo lo que hagamos. Todo lo que sea agradable delante de Él, perfeccionarnos en esto. Luego viene de la virtud el conocimiento, o sea, cuando nosotros practicamos algo con excelencia, debemos seguir adquiriendo conocimiento. ¿Para qué? Para que eso que hacemos lo sigamos haciendo con excelencia. Eso se ve en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso en el ámbito profesional se ve que tú no te debes quedar en un punto, tú tienes que seguir adquiriendo conocimiento en tu profesión, en tu área, para que sigas perfeccionando. En nuestro caso, por ejemplo, como creyentes, tenemos la fe, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, la virtud, que es aplicar correctamente las acciones que glorifiquen al Señor, pero el conocimiento entonces lo adquirimos a través de estudiar la palabra de Dios para cada día más y más entender mejor y mejor quién es Dios y cómo Él actúa y qué Él espera de nosotros. Entonces, luego del conocimiento viene el dominio propio, que es de lo que estamos hablando en esta tarde. Dominio propio es, como dijimos, tener control sobre nuestras emociones, sobre nuestros deseos, tener esa capacidad dada por Dios que nos ayuda a poner límites a esos deseos generados, sea por el pecado o por acciones que no agradan a Dios. Entonces está también al dominio propio debemos agregarle que paciencia, o sea, debemos perseverar. Para poder tener dominio propio debemos tener paciencia. Si alguien, por ejemplo, nos provoca, debemos tener paciencia. Si estamos a la espera de algo, de una bendición o de algo que tiene que ver con nuestra profesión, con lo que sea que estemos esperando, con paciencia. Entonces, luego del dominio propio, la paciencia, esperar pacientemente.
A la paciencia agregarle piedad. Piedad es cultivar, practicar aquellas cosas que me van a ayudar a crecer espiritualmente. Las disciplinas espirituales como son la lectura de la palabra, la memorización de la palabra, el orar, el ayunar, el congregarnos, el servir a otros. Todo eso tiene que ver con la piedad que debemos practicar. A la piedad, afecto fraternal, o sea, a medida que nosotros vamos viendo necesidades alrededor de nosotros, pues suplirlas, ayudar, perseverar en esto. Pero al afecto fraternal hay que agregarle el amor. Si lo que nosotros hacemos no lo hacemos con amor, no estamos haciendo nada. Porque cuando tú ayudas a alguien simplemente por tú buscar ganar puntos o para que la gente te vea, o sea, tú estás haciendo el bien, pero no lo estás haciendo por amor al otro, sino que lo estás haciendo simplemente para ganar algún beneficio. Entonces ahí no. Entonces ya vimos que los componentes del fruto del Espíritu, según la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5, son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Bien, ahí estamos claros. Entonces, todo eso compone el fruto del Espíritu. Seguimos buscando. En Proverbios 25-28 dice que la persona que no tiene dominio propio es una persona que es como una ciudad derribada y sin muros, una ciudad sin protección. Es como si fuera una ciudad sin seguridad. En nuestros días sería como si nuestro país no tuviera ningún tipo de obstáculo para que cualquiera que quiera hacernos daño lo pueda hacer, que no tengamos frontera, que no tengamos límites y cualquiera que quiera hacernos daño pues pudiera hacerlo. Así es una persona que no tiene dominio propio, está sin defensa. Dice Proverbios capítulo 25, verso 28, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es el hombre que no tiene dominio propio. Es una persona sin defensa. Cualquiera puede hacerte daño porque tú eres una persona que está descontrolada. Por ejemplo, si tú eres una persona que te airas con mucha facilidad y tú no tienes dominio propio sobre esa emoción, esa ira, ese carácter iracundo que tú tienes, pues tú te puedes encontrar la muerte en cualquier momento. Tú crees que tú vas a... O sea, son como estas personas que creen que si le tiran al otro, el otro no tiene cómo devolverle. Entonces ahí tú no sabes con lo que el otro te puede venir y puede encontrar hasta la muerte en un arranque de ira. Entonces por eso que dice la Biblia, sabiamente lo dice, que como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo espíritu no tiene dominio, no tiene control. Vamos a leer entonces también otros componentes del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Ahí vemos que son casi los mismos elementos que dice en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro capítulo 1:5. En Gálatas 5:22, aquí lo tengo, vamos a ver. Gálatas 5, verso 22, dice así: mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que aquí vemos la templanza. Allá le pone dominio propio. Dominio propio y templanza, como les decía, viene siendo lo mismo. La templanza es el carácter en mí y el dominio propio ya viene siendo lo que se ve, cómo actúo en el día a día, dependiendo del carácter, que es la templanza. Entonces, yo quisiera ver, aquí dice, los entrenadores dicen no pain, no gain. O sea, cuando tú tienes dominio propio es porque tú estás sacrificando algo en ti. Por ejemplo, un atleta se pasa años entrenando
para disfrutar de un minutito de gloria. Así debemos ser nosotros. Nosotros debemos esforzarnos por actuar, por formar en nosotros un carácter, un dominio propio que agrade, para agradar al Señor. Y dice la palabra en 1 Corintios 9:25, lo voy a buscar, que las recompensas son eternas, mientras que un atleta se esfuerza por ganar un minutito de gloria, algo que es tan efímero. Aquí en 1 Corintios 9:25 vamos a ver lo que dice. Me encanta este tema del dominio propio porque realmente es difícil. Es difícil uno tener dominio propio, pero el Señor nos da esa capacidad por medio de su Espíritu para que podamos tenerlo. Dice aquí, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, tiene dominio propio, se abstiene, se limita. Ella es a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El Señor nos premia, el Señor nos quiere premiar cuando somos obedientes. Y cuando lleguemos allá al cielo, cuando veamos al Señor, vamos a ver en realidad todos los regalos, todas las bendiciones que Él le va a guardar a aquellos que permanecieron en obediencia al Señor. O sea, no es en vano que nosotros obedecemos al Señor, pero tampoco es por interés. O sea, el Señor quiere darnos recompensa, pero no tampoco porque las merecemos, porque todo lo que somos o lo que hacemos solamente porque el Señor Jesús lo permite en nuestra vida, y es el que nos ha dado el sacrificio perfecto para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Nos da la capacidad para que podamos ser obedientes, para que podamos soportar muchas cosas que hay que soportar, entre ellos las tentaciones. Ustedes saben que las tentaciones vienen cuando nosotros somos atraídos por nuestros deseos. Un deseo trae ¿qué? Viene la tentación. Entonces luego de la tentación, si tú eres una persona que no tiene dominio propio, viene la caída en pecado, y el pecado trae ¿qué? Tristeza al Señor. Lo contrario sería nuestros deseos que traen tentaciones, pero cuando tenemos dominio propio, templanza, cuando tenemos el fruto del Espíritu, estar pendiente de que nuestra misión aquí en este mundo es vivir para el Señor, no para mis propios deseos, no para satisfacerme yo, sino para hacer sonreír al Señor. Cuando yo me lleno de la palabra y renuevo mi mente acorde con los principios bíblicos, va a venir en mí que una fortaleza que el Señor me va a dar para que yo pueda resistir en medio del día malo, en medio de la tentación, porque las tentaciones siempre van a estar ahí, de una u otra forma van a llegar. Miren José es un ejemplo perfecto de templanza y de dominio propio. José, el de la Biblia, el del Antiguo Testamento, el del Nuevo también tuvo dominio propio. José, el esposo de María. Pero José, el del Antiguo Testamento, fue tentado más directamente por la esposa de Potifar, que lo asedió sexualmente, lo asedió. ¿Y él qué hizo? Él huyó y le dejó la ropa en las manos a ella. Entonces, ¿qué hizo él? Él huyó de la tentación. Tuvo dominio propio y se fue de ahí. Y no pecó contra Dios. Dijo él, ¿cómo voy yo a pecar contra mi jefe? ¿Cómo voy yo a pecar contra tu esposo, que es el jefe mío? Y así de esta manera peque contra Dios. O sea, él tenía pendiente que él iba a pecar contra Dios. Entonces, él se fue de ahí, huyó de la tentación. Bien, para las que se están conectando últimamente, estamos hablando acerca del tema de la templanza y del dominio propio, que es uno de los elementos del fruto del Espíritu. Seguimos hablando aquí entonces. Dice aquí que para lograr verdadera libertad debemos tener dominio propio. Eso es verdad. Dice Juan 8:34 que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Muchas veces creemos que haciendo lo que nos dé el deseo, que haciendo aquello que nos gusta, aunque sea malo, pero que nos gusta,
aunque vaya en contra de Dios, pero que nos gusta. Muchas veces creen que están en libertad, pero realmente están en esclavitud. ¿Por qué? Porque no pueden salir de eso. Ese deseo, esa emoción, eso lo domina. Y cuando algo te domina, ya eres esclavo de eso. Y ahí es en donde el Señor Jesús dijo que todo aquel que comete pecado, o sea, que se deleita en el pecado, que está esclavizado, dice, es esclavo del pecado. Eso lo dice Juan 8:34. Entonces, ¿qué hacemos? Un ejemplo, por ejemplo, de alguien que no tuvo dominio propio, ¿quién? Sansón. Sansón se dejó dominar de sus emociones, de sus deseos carnales, de sus deseos sexuales, y no le importó casarse o ligarse con una mujer que no era su pueblo, como estaba prohibido. O sea, en realidad eso no estaba permitido para Sansón, que era un escogido del Señor para servirle. Sin embargo, él se dedicó a complacer sus deseos carnales. Y cuando sus padres le dijeron que no le convenía irse con una mujer que no era de sus mismas costumbres, de su mismo pueblo, él le dijo, no, yo me voy porque ella me agrada, me voy con ella porque ella me agrada. O sea, él se dejó dominar por sus deseos, por sus pasiones. Y cuando nosotros nos dejamos dominar por esos deseos y esos anhelos que están en contra de lo que Dios manda, pues entonces vamos a caer en pecado, vamos a caer en lo que a Dios no le agrada. Vamos a ver algunos pasos para poder cultivar el dominio propio, la templanza en nosotros. Número 1, reconocer que hay áreas en mi vida en las que yo caigo constantemente, en las que no tengo dominio propio. Yo tengo que reconocerlo. Hasta que yo no reconozco, como por ejemplo, hasta que un enfermo no reconoce que está enfermo, no va al médico. Entonces no debe ser lo contrario, no debe ser, yo voy a mejorar para luego buscar ayuda de Dios. No. Como hay personas que dicen, yo voy a ir a la iglesia, voy a empezar a ir a la iglesia, cuando yo arregle ciertas cosas en mi vida, entonces ya yo voy a ir a empezar a la iglesia. No, en la iglesia viene siendo un hospital de pecadores, no un hotel para creyentes. ¿Entienden? O sea, a la iglesia uno va buscando ayuda, así como uno va a una clínica a buscar ayuda cuando uno tiene un dolor, así mismo uno va cuando uno reconoce las áreas en su vida en las que no le está agradando a Dios, en las que uno está siendo esclavo, pues uno busca ayuda del Señor. Uno reconoce que hay áreas en tu vida en donde caes constantemente. Entonces necesitas la ayuda de Dios, porque sola no vas a poder. Aceptar el hecho, ya lo dije, de que tengo áreas en mi vida, pero también está el no justificarnos. No, porque es que yo soy así, mira, a mí me gusta esto o lo otro, que sea pecaminoso. No, es que eso a mí me gusta, yo eso no lo dejo, porque es que yo soy así ya, yo así nací y así morí, así voy a morir. No debe ser así. También otra excusa es, todo el mundo lo hace eso, porque eso en realidad es algo que yo lo hago, pero todo el mundo lo hace, todo el mundo roba. ¿Por qué? Si yo caigo en un puesto público, ¿por qué yo no lo voy a hacer también? Porque todo el mundo lo hace. O sea, no, esa no es una excusa. También dice, el diablo me tentó y yo caí. Le echan la culpa al diablo por su problema, y no es así. O echarle la culpa a otro, no, porque lo que pasa es que mi compañera de trabajo me hizo esto, me hizo lo otro, y por eso yo reaccioné de manera airada y le dije lo que le dije, porque fue que ella me provocó. Así tampoco. O sea, hay que reconocer cuando nosotros hemos hecho algo que al Señor no le agrada y dónde caemos. Entonces, vamos a hacer una lista de esas áreas en donde nosotros reconocemos que no tenemos dominio propio, que tenemos dificultad. Hacer una lista. Entonces ya tenemos 2 pasos. 1, reconocer que tengo problemas con el dominio propio. Luego, enumerar esas áreas donde yo tengo problemas. Ok, entonces otro punto.
dice, dejar el pasado atrás. Dejar el pasado atrás, o sea, tú has caído muchas veces en lo mismo, es verdad, pero pídele perdón al Señor, arrepiéntete de eso y pídele ayuda. Deja ese pasado atrás y renuévate en el Señor, renuévate. El Señor te perdona. El Señor tiene las manos abiertas, los brazos abiertos para recibirte y darte el perdón. Dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Por lo tanto, podemos venir delante de Él y pedirle perdón. Y Él nos va a perdonar y dejar ya dejando el pasado atrás. Luego, no te dejes influenciar por tus sentimientos. Muchas veces nosotros tenemos un hábito que es pecaminoso en nuestra vida. Vamos a poner, hay un área que no la podemos dominar, de esas que enumeramos, ¿verdad? Pero nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Por ejemplo, la holgazanería, por ejemplo, es uno de los puntos, ¿verdad?, en donde mucha gente no tiene dominio propio, en eso de la pereza. No tengo ganas de levantarme de la cama, simplemente eso, y no me voy a levantar hoy. No tengo deseos de leer la Biblia ni de orar, por ejemplo. Pensamos que tenemos que sentirnos bien con todo, o si no, no vale la pena. ¿Entiendes? O sea, no te dejes influenciar por tus sentimientos. Si te gusta eso es lo que vas a hacer hasta la saciedad. Por ejemplo, dormir todo el día. Por ejemplo, en el caso de la gula, comer dulces y frituras, helado el día entero. O sea, hasta que me sacie. Lo voy a comer hasta la saciedad. Eso le podemos poner también la bebida alcohólica. Las bebidas alcohólicas podemos poner el sexo ahí, podemos poner ahí la mentira. No, porque cada vez que me vea en un problema, salgo a flote con una mentira y resuelvo. O sea, son cosas en las cuales hay que tener dominio propio. No debemos dejarnos dominar por nuestro estado de ánimo ni por nuestros deseos. Esta es una tarea conjunta entre tú y Dios, porque esa es otra. Sola no vas a poder. Necesitas la ayuda del Señor. Debes creer que en el poder de Cristo puedes cambiar. O sea, tú debes creerlo. Bueno, necesito ayuda, pero el Señor me va a ayudar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. La forma como piensas determina la forma como sientes. Y lo que sientes te lleva a acciones. En otras palabras, nosotros debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso, como dice Romanos 12, 1 y 2, que dice que debemos renovar nuestra mente. Lo voy a buscar para leerlo literal, lo que dice, porque es importante tener la palabra de Dios en nuestra mente a la hora de nosotros actuar. ¿Para qué? Para que actuemos con dominio propio. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Entienden? O sea, nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Así como los atletas se sacrifican por una corona que es efímera, así nosotros como creyentes debemos sacrificar esos deseos que son los que son pecaminosos y presentárselo al Señor en sacrificio vivo. O sea, nuestro cuerpo, óyeme, tengo que bajar de peso. Porque yo sé que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe estar sano, pero yo lo estoy dañando comiendo tanto. Y llega un momento en que me van a llegar las enfermedades y voy a desgastar mi cuerpo, voy a destruirme. Entonces yo tengo que controlar la gula, yo tengo que controlar ese pecado. Entonces dice aquí que nuestro cuerpo es sacrificio vivo, no conformándose a este siglo lo que dice, o sea, el mundo,
Las creencias del mundo, oye, lo que dicen es, todo te lo mereces. Puedes tenerlo ya. El famoso ese, pedidos ya, por ejemplo. Pero eso no tiene nada de malo, pedidos ya, porque es un nombre que le pusieron a un negocio. Pero lo que digo es que todo lo queremos para ayer. Quiero cuarto rápido. Necesito, no, que yo quiero, no, o sea, no podemos esperar y eso está mal. Que si quiero esto, quiero ropa, mucha, quiero comprarme todo, o sea, aunque no tenga dinero, lo compré con la tarjeta y eso no está bien, o sea, sin saber de dónde voy a sacar el dinero para pagar esa tarjeta. Porque cuando tú tienes dinero y tú quieres comprarte algo, bueno, no está mal que tú te lo compres, pero cuando tú te metes en problemas económicos, con tal de satisfacer todos los deseos, las compras compulsivas que tú quieres hacer, está mal. Entonces dice aquí que no nos conformemos a este siglo, que todo lo quiere tipo microondas, sino que nos debemos transformar, pero hay que renovar el entendimiento se renueva con la palabra de Dios. Seguimos con los puntos, entonces hemos enumerado uno, que debemos reconocer las áreas en donde no tengo dominio propio, enumerar esas áreas en mi vida, dejar el pasado atrás, todas esas caídas, dejarlas atrás, no dejarme influenciar por lo que siento. Debo creer que en el poder del Señor Jesucristo puedo cambiar, debo llenar la mente con las promesas de Dios. Aquí fue donde leímos Romanos 12, 1 y 2, que debemos renovar nuestra mente con las promesas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Entonces, claro está, debemos creerle al Señor. Rendirle cuentas al Señor en oración, hay que orar por eso. Hay que comprometerse con el Señor, con Dios. ¿Para qué? Para decirle, Señor, mira, tengo este problema, ayúdame hoy. Eso debe ser un reto día a día, presentarle al Señor ese problema, orar, pedirle fortaleza a Él. Y Él lo va a hacer. Decirle, Señor, mira, en este día tengo el propósito de no caer en esto, ayúdame. Y luego en la noche orar de nuevo o más tarde o durante el día, en medio de la tentación, Señor, mira, esto me está pasando, estoy siendo tentada ahora mismo, Padre, fortaléceme. No dejar las cosas a nuestro deseo, sino presentársela al Señor y Él nos va a ayudar. Rendirle cuentas a alguien es difícil esto. Cuando tú, por ejemplo, buscas una persona madura en la fe, una persona de experiencia que tú sabes que te va a ayudar, que te va a decir las cosas que a ti no te gustaría que te digan. Sí, porque muchas veces estamos buscando la opinión que vaya acorde con lo que yo quiero en el fondo. Y entonces buscamos una consejera que no está capacitada para eso, pero hay que buscar alguna persona una persona madura a la cual rendirle cuenta, porque dice la palabra que mejores son dos que uno, porque cuando uno cayere, el otro lo levantará. Dice en Eclesiastés 4:2. También lo dice en Gálatas 6:2. Lo voy a buscar. Gálatas 6:2. Vamos a ver lo que dice. Porque la palabra de Dios es maravillosa y ella es la que nos transforma. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El Señor en realidad está ahí, presto para ayudarnos. Y nos dice que debemos rendir cuentas a los demás, a una persona, a alguien. ¿Para qué? Para que nos ayude en esto. Otro punto es, aléjate de situaciones y personas que te puedan tentar. Si te sientes atraída a placeres prohibidos, ya sean físicos o emocionales, no importa cuán seductores o maravillosos parezcan, recuerda que las consecuencias son el sufrimiento y la separación de Dios. Tú te separas del Señor cuando tú... entonces es sufrimiento lo que tú vas a tener, es esclavitud. Entonces aléjate de personas que te tientan, que te llevan. Aléjate de circunstancias, así como hizo José, que se fue corriendo y no se dejó caer en ese pecado de tener
relación con esa señora, la esposa de Potifar, huyó. Entonces así es que debemos hacer. Y por último, confío en el poder de Cristo para ayudarte. Gálatas 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí es donde habla de: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza es el resultado de poner la voluntad humana bajo el control del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, te imparte energía a la voluntad humana para producir el fruto del Espíritu. Así es que cada día más y más vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a tener dominio propio y nos ayude a tener templanza. Y de esta manera podamos agradar a Dios, que es el único merecedor de toda honra, de toda gloria. Porque cuando nosotros actuamos de manera pecaminosa, estamos haciendo, el Señor se entristecemos al Señor. Pero cuando nos esforzamos por buscarle a Él, buscar ayuda en Él para que nos ayude en nuestras debilidades, pues le hacemos sonreír a Él. Y esto trae recompensas aquí y en la eternidad. Y lo más importante es que tengamos pendiente una cosa, señores: estamos aquí hoy, pero mañana no sabemos. Y si no tenemos a Cristo, lamentablemente el destino es el infierno. Esa es la gran verdad. Es la condenación eterna. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna junto a Él. No todo el que se muere va al cielo. Eso es una gran mentira del maligno. Pero aquellos que han creído en Cristo como su Redentor y Salvador, esos van a tener la salvación eterna. Cuando nosotros cerremos los ojos y partamos de este mundo, que es lo único seguro que tenemos, la muerte, nos vamos a encontrar de frente con el Señor. Y la pregunta va a ser: ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Yo lo mandé, yo lo envié y Él fue sacrificado por ti. ¿Qué hiciste con Él? ¿Lo aceptaste o simplemente lo rechazaste? Para rechazar a Cristo no hay que hacer nada, simplemente quedarte sin hacer nada. Pero para aceptarle, tú debes reconocerle como Señor y Salvador y decírselo, que si confesares con tu boca que Él es el Señor de tu vida, pues tú tendrás la vida eterna. La diferencia entre una persona que tiene a Cristo y una que no lo tiene es simplemente que el que tiene a Cristo lo tiene a Él como Señor de su vida, como el piloto de su vida. Y ya no actúo yo, dice la palabra, y ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Él es el que está tomando decisiones por mí en mi vida. Ya aquellas cosas que me parecen placenteras, pero que son pecaminosas, las alejo de mi vida. Y yo elijo las que le agraden al Señor. Eso es lo que significa tener al Señor como tu Salvador y como tu Redentor. Que ya Él es el que maneja tu vida. Ya tú no decides, el que decide es Cristo en tu vida. Y hay una cosa, y es el hecho de que cuando nosotros le damos a Él el timón de nuestra vida, ahí es que tenemos la verdadera libertad.
Dice la palabra que, porque tú dirás, bueno, pero yo creo en Cristo. Sí, pero los demonios y Satanás, ellos creen en Cristo y saben que es poderoso. Ellos saben quién es Cristo. Ahora, ellos no se someten. Ellos creen y tiemblan ante Él, pero no se someten a la voluntad de Él. En otras palabras, no le han dado el timón de su vida a Cristo. Y así son aquellos que dicen que creen en Cristo, pero todavía no le han dado el timón de su vida, no le han dado a Él el señorío y no se han rendido a los pies de Cristo. Porque todo lo que hacen, lo hacen porque quieren, no porque no importa si a Cristo no le agrada o al Señor no le agradan o no. Entonces esos no van al cielo, pero el que somete su voluntad, el que rinde sus deseos, el que hace ese sacrificio por la causa de Cristo, para glorificar el nombre de Cristo Jesús en sus vidas, y que otros puedan ver su testimonio y que también vengan a Cristo, esos son los que van al cielo. Dice la palabra que el limpio de manos, el que es puro de corazón, el que tiene una vida agradable delante del Señor, primeramente teniendo a Cristo como su Redentor y Salvador, ese es el que va a la presencia del Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad solamente se obtiene a través de Cristo. Porque el único que fue 100% obediente y nunca pecó fue Cristo. Y como Él murió por ti en la cruz, Él es el único que tiene la capacidad, porque Él nunca pecó, de darte la redención por medio de su sangre. Esa es la verdadera explicación del Evangelio. Que para limpiar el pecado es con sangre, pero sangre limpia, sin pecado. Y el único que no pecó, el único que comió con sal en este mundo, el único que pisó tierra en este mundo y no pecó, Jesucristo. Por lo tanto, su muerte y sacrificio son válidos para darme a mí la limpieza que yo necesito. Aceptar esa sangre para que me limpie y luego entonces tener vida eterna en Cristo Jesús. Darle a Él el timón de mi vida y Él se encargará de llevarlo y llevarme por el buen camino. Y todo esto va a redundar en bendición, tanto en esta vida como en la venidera. Así que gracias por escuchar en esta noche. Quiero despedir en oración. Espero que sea de bendición este mensaje tan necesario, y más en estos tiempos que vemos que todo está en decadencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a tener templanza, dominio propio, amor, Señor, fe verdadera, para que te agrademos, Señor, con todo lo que hagamos. Ayúdanos a proseguir en pos de la santidad, Padre, porque los deseos pecaminosos prometen darnos placeres, pero en conclusión se convierten en esclavitud de nuestra alma. Ayúdanos, Padre, para que el primero, el único que gobierne nuestra vida seas tú. Nuestros deseos, nuestras emociones, todos los rendimos a ti, Señor. Es difícil, pero tú sí puedes. Tú eres el Dios de lo imposible y nos puedes ayudar, sea cual sea el punto en donde te estemos fallando, en donde te estemos pecando contra ti. Tú tienes el poder de darnos la victoria. Gracias, Padre. En ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a los que se conectaron y a los que van a escuchar este mensaje en un futuro, que sea de edificación, y fue hecho en realidad con mucho deseo y mucha intención de compartir la verdad, y que sea edificante para todos. Bendiciones.